¿Cómo automatizar tareas complejas? Vamos a hablar de un poco de programación modular. Te recomiendo, si no tenés experiencia en qué es programación modular, que revises este video, programación modular en PSInt, para que entiendas más o menos de qué se trata, aunque acá vamos a hacer un breve repaso de lo que es programación modular. Y esto, programación modular, tiene que ver con automatizar tareas complejas. Y para ello vamos a utilizar un programita que estamos trabajando en lenguaje C, donde ya hemos trabajado con este ejemplo, calcular el salario semanal, la paga semanal de un conjunto de empleados de una empresa. Estamos recién aprendiendo, fíjense, utilizamos dos directivas al preprocesador. Esta, para poner que la cantidad de horas normales que trabaja un empleado por semana son 40. ¿Por qué? Porque le vamos a pagar horas extras. Las horas extras, si trabaja más de 40 horas, le vamos a pagar mayor valor cada hora que trabaje, lo que normalmente sucede. Y hemos definido la forma de hacer módulos, de dividir en módulos un programa en C, es a través de funciones. Y acá tenemos una función, esta función es definida por el programador, por nosotros. Yo que hice este programita, a esta función le puse cal salario de calcular salario. Ese es el identificador de la función. Fíjense que tiene tres parámetros, tres argumentos de entrada, algo de tipo entero, un real en doble precisión y algo de tipo char. Ya vamos a ver qué es cada uno. Y devuelve algo en doble, un real en doble precisión, que debería ser el salario, la plata que le tengo que pagar esa semana a ese trabajador. La idea es calcular el salario de un conjunto de trabajadores. Acá pusimos, fíjense que hay un while, que tenemos que los empleados, para calcularle a 4 empleados, como para hacer una prueba que me permita cargar 4 empleados y calcularle el salario. Y lo que hace este programa, tiene 4 categorías, los empleados están divididos en categoría, y lo que hace este programita básicamente, a cada categoría le paga el 10% menos que a la categoría superior. Bueno, los empleados normalmente no son categoría A, B, C y D, pero bueno, sí, muchas veces son numeradas las categorías. Y al empleado de mayor categoría se le paga más la hora. Al empleado de la categoría A se le paga el valor de la hora total. Al empleado de la categoría B se le paga el 10% menos, por eso está multiplicado el valor de la hora por 0,9. A la categoría C el 20% menos, por eso está calculada el valor de la hora por 0,8, es decir, el 20% menos que la categoría A. Ejecutemos el programa para ver un poco qué hace. Y acá tenemos el programita en ejecución y me dice, ingrese el valor de la hora de la categoría A. ¿Cuánto se le paga normalmente? Esto lo tendría que tener cargado en una base de datos. Todavía no vimos archivos ni base de datos en C, así que por ahora lo pregunta. Bueno, vamos a poner un número fácil para hacer más fáciles también probar el programa que funcione bien. Supongamos que a un empleado de la categoría A se le paga 1.000 pesos la hora. Cada hora que trabaje, 1.000 pesos. Y entonces ya me empieza a preguntar, ingrese la categoría del empleado 1. Hicimos un programita para que me calcule el salario nada más de 3 empleados para probarlo. Vamos a ponerle que el empleado 1 es de categoría A. No importa que sea minúscula porque vimos que el programita contempla mayúsculas y minúsculas. Debería funcionar. Ingrese las horas trabajadas por este trabajador. Vamos a poner un número fácil. En esta semana trabajó 10 horas. Bastante flojo estuvo, pero bueno, pongamos. Y está muy bien, 10 por 10.000 me calculó, como es de la categoría A, le paga el valor completo de la hora. Si yo pusiera un empleado de la categoría B y trabajara las mismas 10 horas, le tendría que pagar el 10% menos. Y ahí está, efectivamente le paga 9.000. Y lo mismo que si pusiéramos C o D, vamos a poner D, y también 10 horas, y al D le paga el 70% de lo que le paga a la categoría A. Esto es una pequeña prueba, vemos que funciona, calcula el salario o la paga semanal de 3 empleados en base a la categoría que tiene y las horas que trabajó.
Por supuesto que el valor de la hora y la categoría deberían estar en un archivo, ya vamos a ver archivos en los próximos videos. Bien, analicemos un poco el programita y miremos un poco algo de esto para manejar un poco lo que es los conceptos que hay detrás de lo que estamos viendo. ¿Para qué? Porque si leemos un libro, miramos otro video o googleamos, tenemos que aprender algunas palabritas que nos van a ayudar a entender lo que leamos, ¿cierto? Bueno, esto de que un programa en C es un conjunto de funciones, ya lo sabíamos. Evidentemente acá es un conjunto de dos funciones. Este programita que hicimos tiene la función principal, main, y una sola función que definimos nosotros, cal salario. Es un programita simple, la función main, que llama adentro de su cuerpo, fíjense acá, adentro de main, acá termina main, acá podemos poner un comentario, por ejemplo, que diga fin de la función principal. Entonces, acá dentro de la función principal se llama esta función. Si no fuera llamada esta función, nunca se ejecuta. Esta definición que está acá, la definición ¿cuál es? Donde dice, donde está qué hace la función y cómo lo hace. Esta es la definición. A lo que está arriba del todo se le llama declaración. Acá estoy avisando, antes de la función principal, que voy a utilizar una función que se llama cal salario, que la voy a definir yo como programador más adelante, que recibe tres argumentos, uno entero, un real en doble precisión y un tipo char, y que me va a devolver algo en tipo doble. Esa es la declaración o prototipo, fíjense que termina con un punto y coma. Por supuesto que después en algún momento, ¿esto es para qué? Para que cuando se está ejecutando la función principal y encuentra esto, el compilador no me marca un error. Cal salario no existe. Ah, sí, existe porque acá arriba estaba declarada. Entonces existe. Y después va a tener que verificar también que esté definida, que esté todo esto acá definido cómo hace lo que hace. ¿Bien? Bien. Declaración o prototipo es lo que veíamos arriba del todo, antes de la función main. Esta es la declaración. No dice, lo único que dice es cuántos argumentos tiene y qué devuelve, nada más. Y cómo se llama. Y después, para poder utilizar la función, sí tengo que saber qué hace la función, qué tipo de dato devuelve, cantidad, tipo y orden de argumentos. Es decir, yo soy el mismo programador, en este caso es un proyecto unipersonal, un sistema unipersonal, así que yo sé para qué sirve esta función y demás. Pero si esta función la hiciera un colega mío, un amigo mío que es programa, entonces para ponernos de acuerdo, yo para poder utilizar esa función tendría que saber cuántos argumentos tengo que pasarle, acá están, pero además tengo que saber qué representa cada uno de estos tres argumentos. ¿Qué nombre tiene la función? Por supuesto, si no, no puedo llamarla. ¿Qué tipo de datos devuelve? Por supuesto, porque acá cuando yo calculo el salario, yo tengo que saber que esta función me va a devolver algo de tipo doble. Entonces yo declaro acá, en la función principal, salario de tipo doble. ¿Por qué? Porque sé que esta función cal salario me devuelve un real en doble precisión, que es el salario de la persona. O sea, tengo que saber el nombre, el tipo de dato que devuelve, que es doble, y cada uno de los argumentos, en qué tipo y en qué orden. Fíjense, esta función acá está, cada vez que escribo una función tendría que hacer este comentario. Recuerden que esto de poner una barra y un asterisco y cerrar con asterisco barra es un comentario, algo que no se ejecuta, es una documentación para el mismo programador. Y acá lo que está diciendo es, devuelve el salario de un trabajador, no dice eso, pero se supone, recibe horas trabajadas en el primer argumento, después el valor de la hora en el segundo argumento, el valor de la hora habría que haber puesto de la categoría A, eso es lo que recibe, y recibe la categoría del empleado. Acá, esto lo que hace es, yo le paso un empleado con la categoría que tiene y las horas que trabajó, además también le paso cuánto se paga la hora de la categoría A, porque tiene que tener el valor de la hora de la categoría A, y después esta función hace el cálculo. El cálculo simple, creo que lo hemos visto en otro video, calcula el valor de la hora
Si fuera categoría A serían los 1.000 pesos en el caso del ejemplo, por la cantidad de horas que trabajó, lo que le paga. El tema en lo que surge alguna complicación para el cálculo, por decirlo así, es cuando trabaja más de 40 horas, porque si trabaja 50, tengo que pagarle las 40 horas al valor normal, esto, y el resto de las horas se las tengo que pagar, fíjense acá, por el valor de la hora por 1.2. O sea, la hora extra se la pago el 20% más, por eso este 1.2. Cualquier cosa que quede sin concluir, le podés apretar pausa y googlear a ver si no interpretas algo, si te cuesta algo. Pero lo que hace este 1.2 es calcular el 20% más de las horas extras que trabaja la persona. Y acá está la diferencia, las 40 horas menos las horas que trabajó menos las 40 horas. O sea que si trabajó 50, tiene 10 horas extras, porque 40 se le pagan a valor normal. Un poquito la explicación del código. Volviendo acá, para poder utilizar tengo que saber qué hace. Sí, la función calcula el salario de una persona. ¿Qué tipo de dato devuelve? Un real en doble precisión, si no, no la puedo usar. La cantidad de argumentos, 3 argumentos necesita. ¿Qué argumentos son? ¿En qué orden? Primero le tengo que pasar la cantidad de horas que trabajó el empleado, después el valor de la hora y por último la categoría del empleado. Está en ese orden. Tengo que respetar ese orden. Bien, algunas palabritas que tenés que aprender si vas a ser programador y querés leer código de otros programadores o comentarios, muchos foros, muchos blogs en que se charla entre programadores, es muy útil meterte en esos, hay muchos muy conocidos, y van a utilizar ciertas palabras que tenés que estar familiarizado. Invocar una función es llamar una función. Una función se invoca dentro de otra función. Acá, en la función principal, main, se invoca o se llama a la función calSalario. A la función main se le suele llamar función invocadora o activadora. Activa esta función calSalario. Eso es lo que hace. Algunas palabritas. En C todas las funciones son externas o globales. ¿Qué quiere decir eso? Fíjense que las declaraciones de las funciones o prototipos están antes de main y afuera de cualquier función. No están declaradas, fíjense acá empieza la función main. O sea, yo no podría declarar acá dentro de acá está la función calcular salario, calSalario, que empieza acá. Yo acá declaro, fíjense, dos variables locales, valor y pago. Estas dos variables, valor y pago, existen solamente mientras exista esta función, son locales, son solamente conocidas adentro de calSalario. ¿Cierto? Yo acá no podía poner un prototipo de una función. Yo acá, por ejemplo, en otros lenguajes se permite que vos declares una función adentro de otra. O sea, esta declaración que está acá como global, no la podría poner acá, aquí, adentro de calSalario, ponerle otra función que haga otra cosa y que tenga otros argumentos. Esto no se puede hacer. No se pueden declarar funciones dentro de funciones. ¿Eso qué significa? Significa que todas las funciones son globales. Eso está significando. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo acceder a las funciones, a esta función puedo acceder desde la función main, desde la función principal, o desde cualquier otra función que yo defina. Puedo llamar a calSalario y va a funcionar perfectamente. ¿Por qué? Porque está definida globalmente. Eso es lo que significa. Función invocada, bueno, parámetros formales, esto también lo pueden escuchar y es bueno saberlo. A estos argumentos, a los que figuran en la función, en la definición de la función, donde explico el código fuente de esa función, horas, valora y cat y categ son parámetros formales. Ese es el nombre. A veces se le dice argumentos nada más, y a veces a estos se les llama parámetros formales. En contraposición, acá en la función main, en la función principal, cuando vos llamás a la función, a estos tres se les llama parámetros actuales.
es la forma en que se denominan. Si vos estás en un foro y te dicen, cuando le paso en los parámetros actuales, ¿cuáles son los parámetros actuales? Son estos. En la función que llama, la función invocadora, hace estos tres variables que generalmente son variables locales de acá. Ves que acá está valora, está definido acá como una variable local a la función main. Cat es una variable local definida en la función main, y ahora trab es una variable local definida en main. A estas tres variables locales, que yo paso como argumentos a la función que llamo, se les llama parámetros actuales. Y en la definición de la función, cuando las recibe, se les llama parámetros formales. Acá t, valora y horas. Simplemente esas cuestiones. Bien, un poquito repasar lo que era programación modular y tareas complejas. Acá tenemos, fíjense, el programita que nosotros hicimos tiene la función main y una sola función, como si tuviera el módulo 1 solamente esto, que es la función cal salario, nada más. Pero cuando empiezo a automatizar tareas más grandes o más complejas, empieza a haber cada vez más funciones y cada función llama a otras funciones. Bueno, y esto es ya una pequeña representación gráfica que vamos a ver en un video posterior. Hay otro video donde se habla de cartas estructuradas o modelo de estructura de módulos, para que vean cómo se puede empezar a armar una especie de árbol de llamadas cuando la tarea de automatizar es más compleja. En este caso era un programa muy simple que tenía un solo módulo abajo. Esto es como si tuviera una sola línea con un solo módulo abajo, que era la función calcular salario. Cada una de las, fíjense, dice, cada módulo o función en PCInt, en pseudocódigo, se le llama subprogramas, subprocesos, subalgoritmos, todo sub. Eso acá se les denomina, y también tienen otra connotación, por así decirlo, funciones. Todo eso son módulos, son formas de dividir algo en cosas que automaticen tareas más pequeñas. Fíjense, automatizan tareas específicas, ¿sí? Este que calcula el salario, la tarea que automatiza esto es calcula el salario de un solo empleado. Es alguna tarea bien específica. Cada módulo o función resuelve un problema relativamente específico. Me debería servir, de hecho está creado, porque gracias a esto yo en la función principal puedo calcular el salario de 1000 empleados. Si acá le pongo menor que 1000 o menor que 1001, o depende de cómo esté definido emples, con cambiarle eso sería suficiente con una sola función para calcular el salario de todos esos empleados. Eso es, reutilizo la misma función para todos los empleados. La única forma de comunicarme con la función es a través de los argumentos, y eso ya vamos a ver. Si yo quiero comunicarme con la función esta, la única forma está acá. No tengo que hacer nada raro. Ya vamos a ver qué es eso de hacer nada raro. Ya vamos a ver qué otra forma tengo de comunicarme con una función. No hay tamaño establecido para los módulos o las funciones. Bueno, esta función que declaramos acá, fíjense, cuando ustedes empiecen a escribir funciones, en realidad fíjense que tiene muchos comentarios y demás. Si le sacamos los comentarios no es tan larga. Esta función empieza en la línea 36 y termina en la línea 69. Son 30 y monedas de líneas. No es tanto. Si le sacamos los comentarios son menos líneas. Se ve que es un tamaño manejable, un tamaño hace una tarea específica. Si hay algún error, lo voy a ubicar rápido. Si calcula mal el salario de todos los empleados, el problema va a estar acá. No tengo que revisar ninguna otra función. Bueno, algunos detalles de funciones. Funciones estándar. Lo que vimos recién, cal salario, es una función que nosotros definimos como programador. Pero hay funciones que ya hemos utilizado que son funciones estándares. No reinventemos la rueda. Si hay una función que ya hace una tarea, no voy a escribir una función nueva como programador. Por ejemplo, hemos utilizado printf. Este es el prototipo de printf. A lo mejor es algo complejo de entender aún, devuelve algo de tipo entero y recibe, bueno, acá empieza a haber algunas cosas raras que ya la vamos a ver. Lo que pasa es que
la función printf recibe una cantidad variable de argumentos. Pero por ahora no es tan importante, digamos. Tenemos el prototipo de la función printf, la hemos utilizado, aunque no hemos sido nosotros quienes escribimos esta función. Es una función estándar que provee generalmente un compilador que respeta con ese estándar. ¿Y dónde la provee? En la librería stdio.h, entrada-salida estándar. Entonces, si yo tengo que mostrar algo en la pantalla, por más que no existe una palabra reservada, algo que el compilador desea entienda, algo que directamente me muestre en la pantalla, sé que existe una función printf, ya la he utilizado, que está en stdio.h. Lo mismo para algunas funciones matemáticas. Acá les muestro algo básico. Calcular la raíz cuadrada, sqrt, calcular la potencia de algo. Esto es redondeo hacia el techo y hacia el piso, o sea, redondear hacia abajo, hacia arriba. Si vos tenés 5.25 y pones el techo, te lo redondea a 6, y si pones el piso, te lo redondea a 5. No importa cuáles sean los decimales que tengas. Te lo convierte en un número entero, llevándolo hacia arriba y hacia abajo. También hay una función que te redondea. Pero bueno, ¿y en dónde están? Fíjense, mat.h es donde están definidas. Si vas a utilizar la función raíz cuadrada, la podrías hacer vos a la función raíz cuadrada. La función raíz cuadrada es algo por algo, me tendría que... O sea, puedo inclusive chusmear un poquito y sería lindo jugar a que yo cree mi propia función para calcular raíces cuadradas. Hasta podría ver con qué error lo calculo, podría jugar, hay muchas cosas interesantes. Pero sí es importante saber que hay un conjunto de funciones que ya provee un compilador estándar o un entorno de desarrollo estándar, que no las voy a escribir de vuelta, ya están escritas. Lo primero que hago es, necesito calcular el seno. Yo tengo que hacer una función para calcular el seno. Bueno, no. Googleo, ¿existe alguna función para calcular el seno en C? Sí, te va a decir, ya existe, se llama así, está definida también en mat.h. Entonces haces un include, aprendés a usarla, ¿sabes? Tenés que saber qué argumentos le tenés que pasar y en qué tipo de datos te devuelve la función que calcula la raíz cuadrada, y ya la tenés lista para usar. Bueno, es una introducción a lo que es programación modular en C. Vamos a seguir con otros videos de este tema. Espero que te haya sido útil. Recomiendo suscribirse para recibir los videos y recomiendo hacer comentarios para intentar mejorar. Gracias.